Hola, ¿qué tal? Somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y hoy les vamos a hablar de los análisis de costos en la seguridad e higiene industrial, de la materia de higiene y seguridad industrial impartido por la ingeniera Grisel Gómez Cancino. Somos alumnos del cuarto semestre Grupo A de la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno, mi nombre es María Fernanda Victoria García y les voy a dar una breve introducción acerca de lo que vamos a estar hablando en toda la exposición. Bueno, como les comenté, vamos a hablar de los análisis de costos en la seguridad e higiene industrial. Nos dice que un análisis es la evaluación de un costo-producto. En este caso, el análisis de costo va dirigido a cuando una persona tiene algún accidente en el trabajo. Como sabemos, es inudable que mantener la capacidad del trabajo no solamente corresponde a un mandatario humanitario, sino que constituye una forma en que la empresa protege a su trabajador. Como les comenté, la empresa debe de tener la capacidad de poder pagar o costear, como de lo que estamos hablando, cuando un trabajador sufre alguna lesión, pero siempre y cuando sea por falta de equipo o por falta de que la empresa no cumpla con alguna norma, porque muchas veces, como sabemos, pues los trabajadores tienden a lastimarse o cualquier cosa así para que la empresa se haga responsable de esto y por lo tanto igual dar una indemnización a su familia por parte de la empresa porque el trabajador no puede trabajar. Más adelante se le dará una definición de lo que son los costos directos y los costos indirectos, de cuándo la empresa debe hacerse responsable y cuándo la empresa no debe hacerse responsable, porque siempre hay que tener en cuenta que la empresa solamente cubre ciertos gastos de los trabajadores, y esto es lo que más adelante se les irá explicando. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dalia Cristina Meunier Rantori y yo les voy a hablar acerca del análisis de costos. ¿Qué es un análisis de costo? Es la medida de la relación costo-producción en donde se determina el valor monetario de los insumos determinado como el costo general de la producción. El análisis de costo es fundamental en las empresas para tomar decisiones antes de planear la capacidad de producción. ¿Cómo se hace un análisis de costos? Como podemos ver, cuenta con 4 pasos muy importantes para tener un resultado óptimo, de los cuales yo les voy a ir explicando uno. Como paso número 1 tenemos definir un propósito y un alcance. ¿Para qué se necesita? Esto se necesita porque antes de hacer el alcance del análisis se debe saber cuáles son las preguntas más importantes que el análisis debe responder. Tenemos que identificar la perspectiva, saber cuáles son los costos que se van a analizar para poder saber cuáles son los datos que vamos a recopilar y cómo clasificarlos. Tenemos que diferenciar los proyectos sobrepuestos o proyectos que comparten recursos tenemos que saber cómo separarlos y establecer el periodo del tiempo, porque la forma de clasificar y calcular los costos dependerá de que el análisis sea a largo o corto plazo. Paso número 2. Categorizar los costos. Se necesitan revisar los informes anteriores y se tienen que usar las mismas técnicas y métodos de los análisis anteriores de la empresa. También se tiene que tener una continuidad para poder comparar estos análisis. Enumerar los costos directos. Como costos directos tenemos sueldos y beneficios, suministros y materiales y los accesorios necesarios. Incluir costos indirectos. En costos indirectos pueden ser costos de las instalaciones, costos de equipos y sueldos y beneficios de la gerencia. En este mismo paso tenemos que organizar los costos. Estos tienen que ser en categorías como costos personales, costos operacionales, costos de inicio, y dentro de la categoría se deben de incluir cuáles son los costos directos. Y paso número 3. Calcular los costos. Recopilar información financiera y registros. Se debe de verificar dónde tener los números para calcular cada clase de costo. Costos directos del proyecto. Con los registros recopilados se deben de sumar los salarios, materiales y otros costos del proyecto al evaluar. Asignar costos indirectos. Se debe de determinar cómo dividir cada costo entre cada proyecto. Calcular depreciación de activos. Aquí se deben de incluir los costos que se utilizaron para implementar este proyecto. Y como último paso para hacer un análisis de costo tenemos las conclusiones. El análisis de costo debe de dar a la empresa el costo exacto para hacer este proyecto o servicio que la empresa desee.
Por último, les voy a decir para qué sirve la importancia y aplicaciones de un análisis de costo. El análisis de costo sirve para el conocimiento de la estructura de los costos involucrados en un servicio o un proyecto de una compañía. Su importancia es que el resultado de un informe del análisis de costo ayudará a una empresa a utilizar mejor sus recursos disponibles, y sus aplicaciones es que ayuda a evaluar los elementos de los costos separados de una propuesta, así como el beneficio. Eso es todo de mi parte, espero no les haya quedado ninguna duda. Gracias. Maestra, auditora en general, en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de lo que es los costos directos. Bueno, en este ámbito se encuentran tanto los costos en materia de prevención, también los costos de seguros de riesgos de trabajo. Bueno, en la inversión que se hace en materia de prevención podemos encontrar tales como medidas y dispositivos de seguridad, equipos de protección específicos, señalamientos, cursos de capacitación y también se encuentran otras erogaciones. También podemos encontrar las cuotas o aportaciones por conceptos de seguridad de riesgos de trabajo que los empleadores están obligados a pagar al Seguro Social y a otras erogaciones que sean similares o equivalentes. Bueno, también el costo directo generalmente corresponde al valor en dinero que se paga a la compañía aseguradora o a la compañía de seguro social por conceptos de indemnizaciones diarias o atención médica proporcionada a los trabajadores como se encuentra en la ley. Continuamos con un ejemplo de estos accidentes que se catalogan como costos indirectos. ¿Por qué indirectos? Porque en nuestra empresa no estamos acostumbrados a tomar el valor de los accidentes, puesto que no sabemos cuándo van a pasar. Son impredecibles y no sabemos de qué tamaño ni de qué magnitud puedan pasar. En este ejemplo tenemos la situación de que un operario se resbala con un charco de agua que ya estaba ahí, estaba presente, ya lo habían reportado, pero nadie acudió a componer esa gotera. El trabajador se resbala y sufre una lesión en la espalda. A él le dan 7 días de incapacidad. ¿Qué pasa con estos gastos? Lo primero que nosotros tenemos que identificar en este problema es recopilar los datos personales del accidentado, ya sea tanto su nombre, su edad, que es muy importante, los años que lleva laborando, su sueldo diario, sus prestaciones que tiene actualmente y su contrato, los datos económicos ya mencionados, como cuánto gana diario, los datos de los compañeros que estaban en el accidente y que estuvieron después. ¿Por qué digo después? Porque él se ausentó 7 días, alguien tuvo que cubrir su puesto y entonces este ya es un gasto extra que se crea en este accidente. Y ya después vamos a verificar todos los gastos que recopilamos y los vamos a sumar. En este ejemplo también nos damos cuenta que es muy importante la prevención de situaciones peligrosas, como lo es la gotera. ¿Qué pudo salir más barato, componer la gotera o pagarle los 7 días de indemnización a la persona que se lastimó? Por supuesto fue componer la gotera. Nos damos cuenta que si aplicamos todas las leyes de higiene y seguridad industrial, podemos prevenir este tipo de accidentes. Claro que es obvio que los accidentes son impredecibles y a veces no tenemos en cuenta que una simple gotera puede causar graves daños y graves gastos a nuestra empresa. Por eso lo que nosotros podemos aplicar el método de las 5 S, que nos enseña a ser limpios, ordenados, a hacer control de calidad de instalaciones cada semana, cada día, se puede hacer diario, se puede tomar un simple método. Yo puedo tomar de ejemplo el método de checklist. Este método nos ayuda a que nosotros vamos checando nuestros equipos, nuestra maquinaria, nuestras instalaciones, las luces, todo, vamos checando todo con una lista de cotejo que tenemos. Si funciona nuestra máquina de prensado, si funciona nuestra llave bien, si funciona nuestra luz bien, y a partir de esto podemos crear un hábito de prevención en nuestro entorno de trabajo y nosotros mismos podemos cuidarnos para prevenir todas estas situaciones que no son nada deseables.
Ejemplo de cálculo de costo de un accidente de trabajo. En una compañía de nombre N, se accidenta un operador de pasillo, de nombre Luis, quien estaba en horas de trabajo y se dirigía hacia la zona de embalaje, pero en su recorrido resbaló con un charco de agua que provenía de una gotera de las instalaciones, la cual, según sus compañeros, llevaba meses sin ser arreglada. Para este proceso debemos tomar en cuenta lo siguiente: recopilar los datos personales del accidentado, datos económicos, salario, jornadas de trabajo, etc. Datos de compañeros y mandos. Verificar los datos y sumarlos al final para saber cuál es el costo total de este accidente. Buenos días compañeros, mi nombre es Eduardo Dios Torres y voy a continuar con el tema hablando sobre los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos costos en los que la empresa recurre durante una producción o alguna actividad, ya que no se relacionan directamente con la producción. Su asignación es muy difícil. Los costos indirectos suelen ser constantes y están directamente relacionados a cómo esté la producción o las actividades en aquella empresa. Van a ser recurrentes y se clasifican de la siguiente manera: costos indirectos de producción, costos no implicados en la producción de manera directa. Por ejemplo, sería durante una producción tenemos alguna avería o necesitamos cambiar alguna pieza, necesitamos algún profesional que nos pueda solucionar aquel problema. Y para que ello necesitamos dinero. Y esto quiere decir de que al momento que nosotros le estamos pagando a aquella persona, estamos haciendo un costo indirecto porque es algo que nosotros no teníamos asignado o un gasto que nosotros teníamos considerado a la hora de hacer nuestra producción. Están los costos indirectos generales, son aquellos que no son necesariamente relacionados directamente con la producción o la actividad que está llevando y se clasifican de la siguiente manera: costos indirectos comerciales, financieros y administrativos. Los costos indirectos son... Buenos días, mi nombre es Carlos Arturo Nungaray Sánchez y voy a hablar sobre los costos en los accidentes de trabajo. La mayoría de los accidentes ocurren por una mala organización del mismo. Esto aumenta significativamente los costos en cualquier actividad productiva. Estos accidentes implican pérdida de trabajo, atención médica o indemnizaciones para parte del trabajador. Los costos directos son recuperables y se pueden cubrir, aunque hay que tomar en cuenta que la mayoría de estos no se pueden recuperar. Un ejemplo de estos gastos implican lo que es el seguro para atención médica, indemnización económica, prótesis, traslados y para mantener al trabajador mientras se encuentra fuera de labor. Sin embargo, los costos indirectos son lo contrario a esto, ya que estos mismos costos pueden ser incluso 20 veces mayores a los costos directos. Un ejemplo de un costo directo sería que, por ejemplo, yo trabajaría en alguna compañía petrolera y por algún mal funcionamiento de alguna maquinaria o herramienta me corto una mano, no sé, un brazo. La compañía se tiene que ser responsable de esto y pagar una prótesis, seguro para médicos y indemnizaciones económicas debido al mal funcionamiento de su equipo. Mi nombre es María Fernanda Victoria García y como último y ya por conclusión les vamos a decir que esperamos haya quedado entendido el tema de todo lo que fuimos hablando a lo largo de la exposición. Como bien dijimos, pues te habló de los costos directos y de los costos indirectos y sobre lo que son los análisis económicos. Esperamos que todo haya quedado claro y esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.